Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero, como siempre, te encuentres muy bien de salud. En esta oportunidad vamos a seguir con nuestra clase. Como ya sabemos, estamos finalizando las clases del año 2020 y espero que todos ustedes salgan bien. Hay cosas que dependen de ustedes y sé que lo harán bien, ¿no? En tal sentido, quiero que tengas a la mano tu libro. Vamos a conversar sobre, sobre los temas que te va a venir, ¿no? Para este examen final. Hoy día vamos a hacer un repaso y vamos a conversar sobre, sobre el examen final. ¿Ok, muchachos? Así que por favor, atentos, saca tu libro y escucha, ¿no? Escucha los temas que vamos a tratar. ¿Ok? Entonces, seguimos. Ok, chicos, entonces repaso final del año. Ok, como siempre, este curso de gramática está dirigido primero a ABC con el profesor Walter Carlos Ángeles Peña. Vamos a tratar hoy día la gramática de la lengua española. Y mira lo curioso acá, ¿no? Dice, si usted escribe ya hoy, mira, ¿con qué B está? Ya hoy. Si usted escribe ya hoy, por favor, no venga. Interesante. A ver, muchachos, temas para el examen final. Ok, entonces como primer tema tenemos la comunicación, tema 1. 2, el lenguaje, tema 3. 3, planos del lenguaje, tema 4. 4, el sustantivo, tema 9. 5, el adjetivo, tema 11. 6, determinante 1, tema 12. Determinante 2, tema 13. 8, el pronombre, tema 14. 9, el verbo, tema 16. Y 10, la oración, tema 23. ¿Ok? Entonces, estos son los temas que te va a venir para el examen de fin de año. Como, como, como sabemos, todo examen final trata los 3 trimestres. Entonces estamos abarcando temas que hemos estudiado ya durante todo este año, ¿no? Así que vamos a hacer un pequeño repaso para que puedas recordar algunos temas, ¿ya? Vamos a tratar rápido, así que por favor atento y recuerda para que puedas estudiar, repasar los temas para tu examen. Por ejemplo, acá el primer tema que es la comunicación, ¿no? ¿Qué es la comunicación? ¿Ah? ¿Qué es la comunicación?
¿Qué elementos tiene la comunicación? ¿Ok? ¿Qué elementos tiene? Entonces, fíjate, en este cuadrito te estamos explicando, ¿no? Te estamos explicando, ¿ok? Sobre este tema. ¿Qué elementos tiene la comunicación? Tiene emisor, receptor, código, canal, mensaje, contexto, ¿ok? ¿Quién es el emisor? ¿Qué es el emisor? Ah, emisor es quien habla, ¿ok? Es la persona que habla, que expresa, ¿no? Que expresa, que escribe el mensaje, ¿ok? También llamado que, ¿no? Encodificador, ¿ok? El que emite, el que escribe, ¿no? El que codifica el mensaje. El receptor, ¿quién es el receptor? Es quien escucha, entiende, comprende, decodifica el mensaje, ¿ok? Acuérdate, ¿no? Decodifica lo que el emisor ha codificado. Emisor es el que codifica código, escribe. Receptor decodifica, descompone, entiende, comprende. ¿Ok? Y el código, ¿qué cosa es el código? Ah, el código es el idioma, acuérdate, el idioma que habla quién, el emisor y el receptor, ¿no? Ese es el código, un conjunto de signos organizados que utiliza un país, ¿ok? Una comunidad, una región, ¿ok? Es el idioma que habla, ¿no? Que habla el emisor y el receptor. ¿Y el canal? ¿Qué es el canal? Es el medio, es el medio que utiliza ¿quién? El emisor. ¿Para qué? Para transmitir su mensaje, para expresar su pena, su dolor, su alegría. Puede ser la voz, ¿ok? Puede ser el celular, ¿ok? Y el mensaje, ¿qué es el mensaje? Ah, el mensaje es la información, ¿no? Es la información que quiere que el emisor sepa, ¿no? O es el mensaje, es la información, ¿no? Que expresa, que dice, que escribe. ¿Quién? El emisor. Ese es el mensaje, ¿no? El mensaje. Y el contexto, es la realidad donde se da la comunicación, ¿no? Es la realidad, el lugar donde se da la comunicación. Vamos a ver acá un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, acá dice ejemplo, ¿no? Ejemplo de emisor, el profesor. El profesor en el aula es el emisor. En una iglesia, el sacerdote, porque es el que expresa la clase, dice la clase, codifica la clase, igual que el sacerdote. ¿Quién es el receptor? Ah, son los alumnos, los estudiantes que escuchan la clase. Son, ¿no? Los feligreses que escuchan la misa, ¿no? Escuchan la misa. Y el código, ah, es el idioma que habla el profesor, ¿no? Es el idioma que habla el profesor. El español, como por ejemplo ahora, ¿no? Yo estoy hablando español, ¿no? El sacerdote puede hablar español, puede hablar inglés. Es el idioma que utiliza el emisor. Yo estoy utilizando el español. Canal, ¿qué canal utilizo yo? Ah, las ondas sonora, mi voz. Yo estoy utilizando mi voz. Puedo utilizar un teléfono. Puedo utilizar, mira, el internet, la laptop. Ah, es un medio, es un canal que utilizo para transmitir mi mensaje, ¿no? El mensaje, ah, ¿qué es lo que quiero que tú sepas? Ah, yo quiero que tú sepas cuáles son los elementos de la comunicación. Yo quiero que tú sepas cuáles son los elementos de la comunicación. ¿Ok? Ese es mi mensaje. ¿Ok? Puede ser algo personal, algo científico, ¿no? Y el contexto, ah, el contexto es, ¿dónde está la clase? En el colegio,
en el colegio, en el aula. A ese sería el contexto, ¿no? Y la misa, ¿dónde se da? En la iglesia, ¿ya? Esos serían los elementos. Ok, muchachos. Entonces, seguimos, ¿ya? Seguimos. Acuérdense entonces, todo esto es ya sobre el primer tema. Vamos a seguir. Ok, acá tenemos qué es el lenguaje. Este es el otro tema. ¿Qué es el lenguaje? ¿No? El otro tema, ¿qué es el lenguaje? Acuérdate, el lenguaje es la capacidad, es la facultad exclusivamente del ser humano. No hay otra. No hay nadie más que el ser humano, ¿ok? Que tiene esa facultad, que tiene esa capacidad, ¿ok? De hablar. No hay nadie. No hay nadie. Esa es la característica importante, porque cuando nosotros hablamos de qué, de lenguaje, de habla, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de lenguaje, de habla, de dialecto, ¿ok? De lengua, la diferencia es que el lenguaje, ¿quién lo utiliza? El hombre. El hombre. Pues oye, la comunicación, ¿te acuerdas? La comunicación, ¿quién lo utiliza? Los animales, y también el hombre, y también el hombre. Sí, profesor, sí. ¿Por qué? Porque los perritos se comunican, los animales también se comunican, ¿no? Cuando tú llegas a tu casa, los animales se alegran. Mira, se están comunicando. O sea que la comunicación, ¿quién lo utiliza? Los animales y las personas. En cambio, el lenguaje no. El lenguaje es una capacidad, es una facultad exclusiva e inherente. ¿Inherente qué significa? Que nace con nosotros. ¿Ok? Nace con nosotros. Esa es la facultad que tenemos solo los seres humanos, que le permite comunicar ideas, emociones, deseos, etc. Nosotros tenemos la capacidad de crear un lenguaje, de expresar, de pronunciar, de crear ideas. Hoy el animal no lo hace eso. Esa es la inteligencia, ¿no? Nos separa del animal, ¿no? Por nuestra inteligencia, por nuestra facultad de pensar, de razonar, de crear, ¿ok? Esa característica nos separa de los animales. Todo sistema organizado de signos lingüísticos, mira, todo sistema organizado de signos lingüísticos, ¿ok? Y no lingüísticos establecidos convencionalmente, palabras, gestos, mímica, colores, etcétera, constituyen lenguaje. ¿Ok? Entonces, los signos lingüísticos, ¿cuáles son los signos lingüísticos? La palabra hablada o escrita. Los signos no lingüísticos, los colores, las luces, los sonidos. ¿Ok? O sea que todos esos signos organizados convencionalmente, ¿qué constituyen? Un lenguaje. Un lenguaje. ¿Ok? Entonces, el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, yo estoy hablando de un conjunto de signos organizados, conjunto de signos lingüísticos organizados. ¿Ok? Por ejemplo, los colores de la tarjeta del árbitro son colores, pero son signos no lingüísticos, porque el árbitro no utiliza la palabra, solamente los colores. Son signos no lingüísticos, pero esos colores están establecidos convencionalmente. ¿Y qué significa convencionalmente? Que todo lo conocemos y todo lo entendemos. Eso significa convencionalmente, que todos lo sabemos y todos los conocemos. Entonces, todos los signos, ¿ok? Lingüísticos, palabra hablada, escrita. No lingüísticos, colores, sonidos, etcétera. Organizados convencionalmente, constituyen un lenguaje. El timbre.
tú estás en el colegio, toca el timbre, ya tú sabes, ¿qué significa? Recreo, un break. Eso significa, ¿no? Salida, el inicio de clases, eso es lo que significa, ¿ok? Eso es lo que significa. En este tema también viene, ¿no? En este tema también viene que, ¿no? Las funciones del lenguaje. ¿Qué es una función referencial? ¿Qué es una función fática? ¿Qué es una función poética? ¿Qué es una función metalingüística? ¿Qué es una función apelativa? ¿Qué es una función expresiva? ¿No? Y fíjate, te he puesto este cuadrito, acuérdate de este cuadrito. ¿Por qué te he puesto este cuadro? ¿Por qué? Porque cada función del lenguaje, mira, se relaciona con quién, con uno de los elementos de quién, de la comunicación. El emisor se relaciona con la función expresiva o la función expresiva se relaciona con quién, con el emisor. El receptor se relaciona con la función apelativa. El código se relaciona con la función metalingüística. La función poética con el mensaje, la función fática con el canal, la función referencial con el referente, ¿no? Con el referente. Entonces, fíjate, ¿cuántas funciones hay? ¿Y qué función, no? Se relaciona con el referente. ¿Qué función del lenguaje se relaciona con el elemento referente de la comunicación a la función referencial? ¿Ok? La función referencial. ¿Qué función se relaciona con el receptor? A la función apelativa. Apelativa. Ahora, ¿qué es la función? Eso es lo que hay que repasar, eso es lo que tienes que repasar. ¿Ok, muchachos? Fíjate, estamos tratando poco a poco. Planos del lenguaje. Este es otro tema. El habla, ¿no? El habla, tienes que repasar los planos del lenguaje, que es otro tema. ¿Ok? Otro tema, ¿no? El habla, ¿ok? La lengua, el lenguaje ya hemos estudiado, el dialecto, ¿no? ¿Qué es el habla? Dice, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el habla y la lengua? ¿No? El habla, dice, es la materialización de la lengua donde cada individuo emplea el sistema ¿no? de manera peculiar. O sea que cada uno tiene su forma de hablar. El habla es el uso personal. ¿Ok? Entonces, a ver, te explico acá. El habla es la materialización de la lengua. Entonces, ¿el habla se relaciona con la lengua se relaciona con el habla? Sí. Yo estoy hablando, mira, yo estoy hablando. Y cuando yo hablo, ¿qué utilizo? Mi lengua. ¿Y qué es mi lengua? Mi lengua es un conjunto de signos organizados que utiliza una región, una comunidad, un país para comunicarse. Yo estoy utilizando mi lengua. Yo estoy utilizando los signos de mi lengua. Y cuando yo utilizo los signos de mi lengua, ¿qué se produce? El habla. Voy a hablar. Y cuando yo hablo, ¿qué utilizo? Los signos de mi lengua. Por eso dice, ¿no? Es la materialización, es la realización de la lengua, donde cada individuo en un acto de voluntad e inteligencia, porque estoy utilizando la inteligencia, y de acuerdo a su necesidad o intereses, yo tengo la necesidad de comunicarte, de hacer la clase, esos son mis intereses y mi necesidad, utilizando mi inteligencia para que tú entiendas y comprendas, ¿ok? Emplea el sistema de signos de manera peculiar. Estoy empleando el sistema de mis signos. ¿De mis signos de qué? De mis signos de mi lengua. Conjunto de signos organizados, ¿no? De una forma peculiar, ¿por qué? Peculiar o particular. Porque el de la sierra tiene su forma de hablar, muy diferente al de la costa y muy diferente al de la selva. Las tres regiones que utilizan el castellano, ¿ok? El español,
pero, ¿no? Hablan el mismo idioma, perdón, utilizan el mismo idioma, pero lo hablan de diferente forma. ¿Ok? ¿Ok? Tienen el idioma el castellano, su idioma es el castellano, pero lo hablan de diferente manera. Y cuando hablan de diferente manera, entonces, ¿qué es el habla? Es el uso particular, peculiar. Es el uso particular, es el uso, ¿no? Peculiar, personal, ¿de qué? De la lengua, de la lengua. Por eso dice, ¿no? Yo puedo decir de repente, paisano, ¿qué tal mi compa? ¿Cómo está usted? Mira, estoy hablando, estoy utilizando el castellano de una forma especial, particular, peculiar, porque es mi forma de hablar. ¿Ok? Recuerda, cada vez que una persona hace uso de los signos de su lengua, mira, estoy haciendo el uso de los signos de mi lengua, ya sea de forma oral o escrita, lo estoy haciendo oral. Se produce un acto de habla, estoy hablando, estoy hablando. Y cuando yo hablo, ¿qué estoy utilizando? Los signos de mi lengua, los signos de mi lengua. Mira la diferencia. Lengua, mientras que la lengua es social, ¿sí? Porque yo lo utilizo en la sociedad. El habla, ¿qué cosa es? Es individual, particular. Cada uno tiene su forma de hablar. Por eso que es particular, es individual. Lengua. Se dice que la lengua es abstracto mental. Sí, se da en el cerebro. Yo para utilizar mi lengua tengo que organizar mis ideas, organizar los signos de mi lengua. Mientras que el habla es escrita, concreta o real. ¿Sí? Mira, yo lo escribo, es concreta, real, porque tú me escuchas, ¿no? Mira la diferencia. Entonces hay que estudiar los dialectos, ¿ok? ¿Qué son los dialectos? Entonces hay que repasar. Acá dice la diferencia esencial entre lengua y habla. ¿Cuál es la diferencia? Es que la lengua, ¿qué cosa es? Es un sistema de signos organizados, ¿no? Mientras que la lengua es un sistema, ¿no? Es que la lengua es un sistema, mientras que el habla, ¿qué cosa es? El habla es el uso del sistema, el uso del sistema. Yo, para hablar, ¿qué utilizo? Mi lengua. ¿Y qué es la lengua? Un conjunto de signos organizados, un sistema. Entonces, cuando yo hablo, utilizo mi sistema. Seguimos. Mira, clasificación de los sustantivos. ¿Ok? Tenemos acá a los sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Ah, lo que yo puedo tocar, ver. Acuérdate, ¿qué son los sustantivos? Las clases sustantivos tenemos ahí. Sustantivo común. El sustantivo común se relaciona con el propio. El sustantivo concreto se relaciona con el abstracto. El individual con el colectivo. El primitivo con el derivado. El simple con el compuesto. Mira, de esas dos formas, ¿te acuerdas? Que se estudia el sustantivo de dos, de dos, de dos, de dos, de dos. Eso es lo que tienes que repasar. Eso es lo que tienes que estudiar. ¿Ok? Eso es lo que tienes que estudiar. De dos y de dos. Entonces tenemos acá, por ejemplo, un ejemplo, según el criterio semántico, ¿te acuerdas? Estudiamos de dos, de dos, de dos. El sustantivo común se relaciona con el propio y el propio con el común. De dos en dos. Entonces, dice acá, ¿qué son los sustantivos comunes? Son aquellos que nombran en forma general a personas, animales, cosas, lugares, etc. Siempre se escriben con minúscula. Como por ejemplo, niño, hay un montón de niños, general. Río, hay un montón de ríos, general, ¿no? En forma general, dice. Se nombran en forma general. Alumnos, hay un montón de alumnos en todo el mundo, ¿no? Perro, hay un montón de perros en todo el mundo. Tíos, hay un montón de tíos. Países, mira, hay un montón. Colegios, hay un montón. Entonces, mira, en forma general, en forma general. ¿Y cuáles son los sustantivos propios? Son aquellos que nombran
en forma particular. Son aquellos que nombran en forma particular, individual, a las personas, animales, cosas, lugares. Siempre se escribe con mayúsculas. Mira, siempre se escribe con mayúsculas. Por ejemplo, Héctor, yo digo niño. Niño, mira, niño relaciona, niño es común, pero de todos los niños me refiero a uno, Héctor. A Héctor sería forma particular, ¿ok? No me refiero a todos, sino a alguien, solo a uno, en forma particular, Héctor. Entonces, Héctor, ¿qué sería? Propio. Río, común, hay un montón de ríos, pero de todos los ríos me refiero a uno. Rima, mira, rima, propio, propio, y se escribe con mayúscula. Común, alumnos, hay un montón de alumnos. Alumnos, común, pero de todos los alumnos me refiero a uno, Pérez. A Pérez sería propio. Perro, hay un montón de perros, pero de todos los perros me refiero a uno, Fido, propio. Tío, de todos los tíos, hay un montón, yo tengo un montón de tíos, pero de todos los tíos me refiero a uno, Carlos, tío Carlos. País, igual, un montón de países, me refiero a uno, Perú. ¿Ok? Perú. Entonces, muchachos, entonces fíjate, ahora tenemos las clases de adjetivos. Acuérdate, había adjetivos calificativos y adjetivos determinativos, ¿no? ¿Qué son los adjetivos calificativos? ¿Cuál es la diferencia? Ah, que los adjetivos calificativos que expresan, ya lo vamos a ver acá. En cambio, los determinativos, ¿cuáles son los adjetivos determinativos? ¿Mm? ¿Cuáles son los adjetivos determinativos? Los adjetivos determinativos, ¿cuáles son? Los demostrativos, los posesivos, los indefinidos, los numerales. ¿Cuáles son? Hay que estudiar. ¿Qué características tienen? ¿Cómo funcionan? ¿Como núcleo? ¿Como modificador directo? ¿Cómo funcionan? ¿Mm? ¿Cómo funcionan? Entonces, hay que repasar un poco todo esto. A ver, te explico, dice, los adjetivos calificativos. Vamos a tratar acá los adjetivos calificativos. Dice, son palabras que se usan para decir cómo son las personas, animales o cosas. Ah, los adjetivos calificativos que expresan características. Profesor, sustantivo. Voy a hablar la característica del profesor. Profesor, serio, alegre, alto, bajo, delgado, gordo. Mira, características, características. Y esas características van siempre pegaditos a quién, al sustantivo, a la persona, animal o cosa de quién hablo, a quién me refiero. ¿Va? Son palabras que se usan para decir cómo son las personas, animales o cosas. Perro, negro, bravo, gordo, feo, hermoso. Mira, características. ¿Ah? Mira acá, dice acá, ¿no? Adjetivos calificativos, ¿ok? Tenemos acá las flores amarillas, rojas, frescas, perfumadas, grandes, bonitas. Mira las características. ¿Y cómo funcionan? Mira, funcionan como modificadores directos. Funcionan como modificadores directos. Niña, triste, alegre, cariñosa, amable. Mira. El gatito, flaco, pulgoso, dormilón, salvaje, maullador, travieso. Mira, características, características. Características del sustantivo, ¿no? Gracias a los adjetivos calificativos, nosotros vamos a conocer más a los adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Son aquellos que expresan cualidades o características que ayudan a describir al sustantivo al que modifique. Ejemplo, hombre, esbelto, triste, idealista, niño, peruano, trabajador, limpio. Recuerda que pueden ir después que el sustantivo o antes que el sustantivo. Chompa, cómoda, cómoda, chompa. Y muchachos, a repasar, a estudiar muchachos, ¿ok? Entonces, nos estamos viendo. Cuídate, nos vemos, chao.